Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso del diseño de un sistema en Java 8 y MySQL. En este ejemplo de reserva de habitaciones de un hotel, en los videos anteriores hemos visto el mantenimiento para la tabla habitación, la tabla producto y la tabla cliente que está generalizando de la tabla persona. En este video vamos a ver todos los procesos necesarios para poder dar mantenimiento a mi tabla trabajador que está generalizando de la tabla persona. Vamos a programar las funciones para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar de la tabla trabajador que está generalizando de la tabla persona. Todo eso lo vamos a realizar mediante una clase llamada fTrabajador. Recordemos que la tabla trabajador está generalizando de la tabla persona, así que si queremos dar mantenimiento a la tabla trabajador debemos primero dar mantenimiento a la tabla persona. Esto lo vamos a realizar con un solo formulario. Para eso necesitamos también la clase bTrabajador, donde estarán todos los campos de mi tabla trabajador y persona, y mi formulario frmTrabajador, donde estará el entorno gráfico para poder realizar dichas operaciones. Empecemos. Me ubico ahora sí ya en mi IDE de desarrollo NetBeans y voy a crear mi clase donde se encuentren todos los campos de mi tabla de trabajador. Voy a hacer clic derecho en mi paquete de datos, voy a elegir New y voy a elegir en este caso una clase de Java, Java Class. A esta nueva clase le voy a poner de nombre B Trabajador, que va a ser la clase en la que va a contener todos los campos de mi tabla trabajador y en la que va a contener los métodos setter para poder acceder a los datos almacenados en este. Voy a hacer clic en finalizar. Y esta clase bTrabajador va a heredar de mi clase bPersona para poder también acceder a todos los datos de la tabla persona. Voy a declarar uno a uno las columnas de mi tabla trabajador. Veamos, la tabla trabajador tiene como columnas propias el sueldo, el acceso, el login, el password y el estado. El ID persona es una columna que está compartiendo con la tabla persona. Como ya está declarado en mi clase bPersona, ya no va a ser necesario que lo declare en mi clase bTrabajador. Inicio entonces primero por sueldo, que va a ser de tipo doubly. Continúo después con el acceso. Continúo con el login. Continúo con el password y continúo por último con el estado. Con el campo acceso voy a controlar el acceso a los trabajadores hacia mi aplicación para darle permisos. Por ejemplo, el administrador va a tener algunas funciones privilegiadas en comparación con el digitador, por ejemplo. En la parte de login va a ser el nombre de usuario con el que se conecta al sistema, su password como contraseña y el estado para establecer si está habilitado o deshabilitado. Empiezo ahora declarando ya los constructores y para eso voy a hacer clic derecho, insertar código y voy a elegir constructor. Recordemos que el primer constructor es totalmente en blanco, le voy a generar uno en blanco y creo el otro constructor. Clic derecho, insertar código, constructor y el segundo sí ya con todos los datos. Genero el segundo constructor. Ahora sí voy a generar los métodos setter y getter, voy a dar clic derecho, insertar códigos, getter and setter y voy a elegir todos los campos de mi clase bTrabajador. Le doy generar, quedando de esta manera. Ya hice mi clase bTrabajador con los siguientes campos que son los mismos que se encuentran reflejados en la tabla trabajador de mi base de datos. Ahora sí voy a hacer mi clase fTrabajador donde van a estar todas las funciones para insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar. Recordemos que he hecho una clase muy parecida llamada fCliente, así que esta clase simplemente la voy a copiar para reutilizarla. Voy a hacer clic derecho sobre esta clase que está en mi paquete lógica. En fCliente, clic derecho, le voy a dar copiar. Después voy a hacer clic derecho en mi paquete lógica, clic derecho y voy a decir pegar. Y le voy a decir refactorización para poder cambiarla de nombre. Elijo la primera opción, refactor copy. Y le voy a poner de nombre fTrabajador. De esa manera. Ahora sí le voy a dar refactor para crear una nueva clase totalmente idéntica a la clase fCliente. Y ya tengo mi nueva clase, en este caso se llama fTrabajador. Y voy a tratar de adecuar todo para que se pueda trabajar con mi tabla trabajador. Si bien me fijo las primeras variables, MySQL, CN de la conexión, y las dos variables que esperan el parámetro SQL a manera de string, no lo voy a modificar. Empiezo a cambiar el mostrar. Voy a regresar a mi modelo de base de datos para ver el orden en el que voy a mostrar mis registros. Y me fijo que primero voy a mostrar el ID persona, el nombre, la paterno, el materno, el tipo, el número de documento,
la dirección, el teléfono, el email y después voy a seguir con sueldo, acceso, login, password y estado. Lo mismo voy a declarar en mi vector títulos. Tengo el ID, el nombre y la paterno, materno, el número de documento, sigo con la dirección, teléfono, email, código. En vez de código, y como yo no estoy trabajando con un código, voy a trabajar en este caso con el sueldo. Después del sueldo, recordemos que es el acceso. Después sigue el login. Después tengo el password que le voy a poner en este caso clave. Y finalizo con el estado, quedando de esta manera. Mi vector títulos. Ahora el vector registro ya no es de un índice máximo de 10, sino que en este caso ya son de 14 índices. Voy a empezar a modificar en este caso mi instrucción SQL que está uniendo las dos tablas. La primera tabla que está uniendo es persona con cliente. Voy a modificar cliente, en este caso ya no va a ser un inner join con cliente, sino va a ser un inner join con trabajador. Modifico la cadena con trabajador y le digo que trabajador el prefijo va a ser T en este caso. Quedando de esta manera. From persona, prefijo P, unida con inner join, trabajador que utiliza el prefijo T. Si me fijo los datos, hasta la parte de email van a ser los mismos para la tabla persona, pero de aquí para adelante voy a empezar con el trabajador. Va a ser t.sueldo, que es el primer campo de mi tabla. Después sigo con t.acceso. Después sigo con t.login. Continúo con t.password. Y finalizo con t.estado. Si bien tampoco estoy haciendo una referencia al t.id de persona, sino solamente sueldo, acceso, login, password y estado. La unión va a ser en este caso PI de persona con este prefijo T de trabajador, punto I de persona. Voy a hacer la búsqueda igual por el número de documento. Modifico solamente hasta ahí. Empiezo ahora sí a modificar ya mi variable resultSet. Y ahora sí empiezo a cambiar el índice número 9 que le estoy enviando a mi vector registro. Ya que el índice número 9 en este caso será sueldo de mi tabla trabajador. Le digo sueldo de la tabla trabajador. Después de sueldo recordemos que tenemos como índice 10 el acceso. Voy a copiarlo debajo. Para el acceso, para el login, para el password y para el estado. Quedando de esa manera. Recordemos que el 10 es el acceso. Y acá sí tienen que estar escritos los nombres de los campos tal y como están en mi tabla en la base de datos. Después sigo con login. Sigo con password y finalizo con estado. Cambio el índice, en este caso login será el 11. Password es el 12. Y estado será el 13. Sigo modificando y ya finalicé con la parte de mostrar. Ahora sí empiezo a modificar la parte de insertar. Si me fijo para el insertar, ya no voy a recibir de mi clase B cliente, sino voy a recibir datos en un nuevo objeto que está instanciando en este caso a mi clase B trabajador. Y mi objeto se va a llamar DTS. Voy a insertar nuevamente en mi tabla persona y todos los valores de la tabla persona van a seguir tal y cual hasta el email. Lo único que va a cambiar en este caso es el insert into, ya no va a ser cliente, sino va a ser, recordemos, trabajador, porque estamos trabajando con la tabla trabajador. Registro el ID de persona y registro después del ID de persona el sueldo. El sueldo del trabajador, después registro el acceso. Después sigo afectando la parte de la columna, el login, el password y el estado. No modifico la cadena de la instrucción SQL select ID de persona from persona, porque con toda esta cadena SQL lo que estoy haciendo es obtener mi último registro de mi tabla persona al momento que estoy registrando un trabajador. Capturo esa última persona y lo registro como trabajador. En este caso ya no solamente le voy a enviar una variable, sino que le envío sueldo, después le envío acceso, le envío login, le envío password y finalizo enviando el estado. No modifico nada en los prepare statement. Simplemente en el segundo prepare statement voy a adicionar algunos valores más. Y le digo que en vez de ser get cliente va a ser get sueldo. Y recuerdo que el método get sueldo es un valor de tipo doubly. Así que yo no le puedo enviar a mi
prepare statement un string, si no le tengo que enviar en este caso un double. ¿Dónde está este get sueldo que me está obteniendo el valor almacenado en el campo sueldo de mi objeto DTS? Está en mi clase bTrabajador. Si abro bTrabajador, reviso el código, acá tengo get sueldo que me está retornando el sueldo almacenado en mi objeto. Regreso nuevamente a mi fTrabajador y sigo. Tengo ya el sueldo por una parte, pero me falta también el acceso. Y el segundo valor del índice le voy a decir que voy a enviar en ese caso el dts.get acceso. Continúo con los demás índices, seguiría después de eso el login. Voy a copiar esto nada más para el login. Después el password y finalizo con el estado. El tercero dijimos que iba a ser el login. Get login nuevamente, después seguiría el password. Y finalizo con el get estado. Modifico acá los índices, sería 3, el password es el 4 y el estado es el 5. Y de esta manera ya finalizo con mi función insertar. Reviso ahora sí mi función editar y nuevamente creo un objeto llamado DTS que instancia mi clase bTrabajador. El update persona lo dejo tal y cual está, no modifico nada. Y empiezo a modificar mi segunda cadena de instrucción SQL, que sería la variable SSQL2. Ya no sería un update cliente, sino sería un update trabajador. Y sería set sueldo en este caso. Le envío la variable correspondiente, después seguiría el acceso. Después seguiría el login. Continuamos con password. Y finalizamos con el estado. Hasta ahí. Sigo bajando. Y el prepare statement, el valor 1, ya no lo voy a enviar en este caso el get cliente, sino va a ser el get sueldo. Y recordemos que no es un string, sino es un double. Así que hago la instrucción cast. Después de enviarle el sueldo, recuerden que me falta enviar también como parámetro 2. En este caso envío el dts.get acceso. Login, sigue password y estado. Después de acceso, recuerden que es login. Después sigue password. Y finalizamos con estado. En este caso el login sería el índice 3. Password sería el 4. Estado el 5. Y el ID persona sería el 6. ¿Por qué el ID persona es el 6? Porque acá me fijo que el where ID persona recibe el último parámetro, el que está al final, el 6. Sigo bajando y me ubico hasta mi función eliminar. Continúo ahora sí con mi función eliminar y en este caso le digo que me cree un objeto llamado DTS, pero no de mi clase bCliente, sino de mi clase bTrabajador. De esta manera. En mis instrucciones SQL la única que cambia va a ser la SSQL, que primero elimine a mi trabajador cuando quiero eliminar y después que lo elimine de la tabla persona, quedando de esta manera. Finalizando hasta ahí mi clase fTrabajador.